palabras y obras del Señor Jesucristo. Nuestro objetivo es aprender de Cristo. Nuestro objetivo es llegar a un punto que tengamos realmente una admiración extraordinaria por ese personaje histórico que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He visto clubs de fan de artistas de cine y jugadores de básquet y jugadores de fútbol y todas esas cosas, y hay personas que tienen a sus ídolos, pero ¿cuántas personas admiran, aman y siguen al Señor Jesucristo? Pocas. Sin embargo, Él fue uno de los personajes históricos que más ha influenciado la historia de la humanidad. Pero más que eso, Él es el Señor, Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, Jesucristo. Y es mi deseo, es mi oración que a través de los estudios que estamos haciendo podamos aprender más de Él. Vamos a orar y leeremos las Escrituras. Padre, con humildad te rogamos que en esta mañana tu palabra llegue a nuestros corazones, transforme nuestras vidas y nos enseñe verdades que necesitamos escuchar. Guíame, Padre, dame del poder de tu Espíritu para predicar tu palabra como a ti te agrada. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, la semana pasada estuvimos leyendo desde el versículo 22 hasta el final de este precioso capítulo. Pero hoy vamos a recuperar la lectura, recordando al Señor la salvación y su obra. En el versículo 53, leeremos hasta el versículo 71, perdonadme. Versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué es si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La semana pasada veíamos al Señor alimentando a través del pan y enseñando la verdad preciosa de que Él es el pan de vida, enseñando que Él había venido del cielo y que el que Él comiere y de que bebiera la sangre de Él tendría la vida eterna. Intentábamos explicar a qué se refería esto. El Señor Jesucristo no estaba animando el canibalismo, y esto es lo que creyeron los romanos en el primer tiempo de la era romana, que pensaban eso, que iban a comerse a alguien. No, Jesús no hablaba de canibalismo. Hablaba de la realidad de que el hombre tiene que tener una cercanía, una relación, una comunión tan íntima con Dios mismo,
que es como si lo hiciéramos de nosotros, como si lo engulléramos, lo tragáramos, y de esta manera nuestra comunión fuera tan cercana. Pero el Señor habló de algo que es precioso, y es la vida eterna. Para los griegos, lo mejor que le podía pasar a un humano es que se convirtiera en Dios. La mitología romana está llena de estos héroes mitológicos que llegaron a ser dioses. Lo que nos extraña de la Biblia es que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, al revés de lo que los hombres querían. Y vino y habitó entre los hombres, y se humilló, y fue como uno de ellos. Y estando en esa condición, tomó forma de siervo. Su humillación fue al extremo. No vino al mundo como rey, como monarca, no vino al mundo como una de las dinastías egipcias o uno de los césares romanos. Vino a este mundo como un esclavo, hallado en esa condición tan baja. Se ofreció a los hombres y se ofreció para darles la vida eterna. Si buscáis la palabra eternidad en la Biblia, en el griego, no la encontraréis. Es una palabra que no se encuentra, esa palabra eternidad, viene del latín. La palabra o término griego es de las edades y por las edades. Y la idea es una continuidad de años y años y eras interminable. Y así definimos la eternidad, no como algo del tiempo, sino la antítesis del tiempo. Cuando estamos en la eternidad, uno está fuera del tiempo. El tiempo ya no existe, porque es para siempre. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo estaba diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna, hay dos cosas que tenemos que observar. La primera es que tiene. Y cuando digo tiene, es porque no es un futuro, sino que ya en este presente tiempo, nuestra eternidad ha empezado. El que cree en Cristo, ahora mismo y por la promesa del Dios que no puede mentir, tiene la vida eterna. Tú y yo, que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, tenemos una vida por delante extraordinaria. Y la tenemos como un don eterno, como veremos, difícil de entender, porque no somos dignos de ello, ninguno de nosotros. La Biblia nos dice, por gracia somos salvos. Y esta gracia es un don inmerecido. Pero tenemos la vida eterna, y gracias a Dios porque ha sido dada del Padre, a través del Hijo, con el sello del Espíritu Santo. La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso también debemos definirlo, porque la vida es lo contrario a la muerte. Cada uno de nosotros hemos empezado en un momento en el tiempo. Cuando nacimos de nuestra madre, en el mismo seno de nuestra madre, estábamos ya como bebés, ya éramos personas, y empezamos a tener vida. Nacimos, humanamente hablando, en un momento dado. Pero esa vida, hay otra vida que es aún más preciosa, es la vida espiritual. Jesús, hablando con Nicodemo, un rabí, un maestro entre los judíos, le habló de la necesidad de nacer de nuevo. Y dijo que debíamos nacer una vez más desde lo alto. Nicodemo no entendió esas palabras. Dijo, ¿puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Eso es imposible, ¿verdad? ¿A qué se refería? Se refería a nacer del Espíritu Santo, a tener una nueva vida en Cristo. Y así ese tema, la vida en Cristo, la nueva vida, el nacer de nuevo, se convierte en un pilar importante en el Nuevo Testamento. Y nos dirá aún Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que cree en mí tiene vida. Y esa vida, hermanos, es eterna. Y hay dos factores en la vida eterna. El primer factor es que se refiere al tiempo, atemporal, para siempre y por siempre. Pero también se refiere al momento presente. Y aquí es donde nos cuesta entenderlo. Que nuestra vida hoy puede ser eterna en el sentido de abundante. No solo en el tiempo, la cantidad de tiempo, sino la abundancia de la vida. Seguro, pensaréis también como yo, no llegamos a abrazar todos los privilegios de la vida cristiana. Si estudiamos las Escrituras, nos daremos cuenta que Jesús prometió para aquellos que creen en Él una vida plena.
una vida de gozo, una vida de paz, una vida de descanso. ¿No son esta palabra que él usó? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Así que la vida abundante nos es recordada también por el Señor Jesucristo cuando dijo que aquel que en Él creía, de Él nacería o brotaría como ríos de agua viva. La vida en el Espíritu es una vida de frescor, de fuerza, de anhelo, de esperanza, de gozo, de paz, de descanso. Ahora seamos reales. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa vida de abundancia? Satanás es un ladrón del gozo. Nos envía pruebas y tribulaciones y desdichas, cosas que nos quitan la paz, nos quitan el sueño, no nos permiten reposar y descansar y nos sentimos agobiados. Y nuestra vida cristiana se vuelve una vida como el resto del mundo. ¿Verdad que somos así? Sin embargo, el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo ruego al Señor que me haga profundizar en esa vida abundante del Espíritu. Que me ayude a mantener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y no permita que Satanás venga y nos robe el gozo. Le decía a mi esposa hoy que nuestra familia debe empezar a pensar siempre en positivo. No se lo he dicho a ellos, pero ahora que aprovecho, estoy predicando, también les predico a ellos. Que nuestra mente debe ser en positivo. Saber las bendiciones de Dios. Tuvimos una gran excursión el lunes, tuvimos un buen ministerio de Instituto Bíblico el martes, tuvimos gente que hemos testificado durante la semana. Un amigo del gimnasio se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Quiero darte las gracias por los vídeos que subes a internet. Y este es un médico de esos naturistas que da conferencias y ahora irá a la radio, un hombre intelectualmente preparado. Y le dije, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque mi madre es muy católica, pero no va a la iglesia. Le pongo esos vídeos y está encantada. Y me gustó. El mensaje de la cruz da esperanza a personas que están desanimadas y desalentadas. Por eso tenemos que pensar en positivo y empezar a tener contentamiento en nuestro corazón y gratitud al Señor. Las cosas no son fáciles. No es fácil para mí. Los que estáis cerca de nosotros habéis visto a mi padre perdiendo sus dos piernas, mi madre en una situación horrible, y yo luchando contra el cáncer, suficientes razones para ponerte a llorar en un sofá. Pero hermanos, tenemos que mirar al cielo y saber que Dios está en control. A Él no se le escapa nada. Y Él ha prometido que el que cree en Él tiene vida eterna. Y alguien estará pensando, ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo podemos tener vida eterna a pesar de los pesares y especialmente a pesar de la muerte? Hay algo interesante en esta vida eterna. Y es que para tener vida eterna incluye en ello el tener la victoria sobre la muerte. Porque la Biblia dice ahí, y lo hemos leído, que Él había venido para dar vida. Y el que comía de Él vivirá por Él. Y que este pan vivirá eternamente, versículos 57 y 58. Y prometió que no morirá para siempre. No hay duda alguna que la muerte es el terror de los terrores. La muerte es el peor enemigo del hombre. Y a la vez es la única certeza que tenemos en esta vida. La muerte es una seguridad. No confiemos en los bancos, no confiemos en la política, no confiemos en nadie, pero hermanos, tú y yo un día de esto nos vamos a morir. Y cuanto más tardamos para ello, mejor, decimos, ¿verdad que sí? Fue una gran frase la que dijo el poeta inglés Shakespeare, cuando dijo, oh muerte, un muerto te entierra. Y es la realidad. Cristo venció a la muerte. Para nosotros la muerte es un valle oscuro. Para nosotros la muerte es un cerrar de ojos y un abrirlo al otro lado de la eternidad. Creo, después de haber experimentado una sala de operaciones, que la muerte debe ser algo parecido a lo que me pasó. Te ponen una epidural, te ponen una de esas inyecciones, te duermes, aunque no lo quieras, cierras los ojos, te vas
y cuando los abres ya ha pasado todo el tormento. Así creo que va a ser en la eternidad cuando nuestros ojos se encierren. Lo primero que veremos al volverlos a abrir es aquel a quien ama nuestra alma. La Biblia nos lo dice. A quien sin haber visto le amamos. Así que la vida eterna implica una victoria sobre la muerte. La vida eterna implica una abundancia de vida. La vida eterna implica tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y podemos ir a la iglesia y podemos hacer cosas, pero si no tenemos a Cristo estamos perdidos. Algunos de aquellos seguidores se ofendieron, nos lo dice el versículo 60. Al oírlos, muchos de sus discípulos, no eran los apóstoles, eran algunos de los aprendices, esa sería la palabra discípulo, algunos de los que seguían a Jesús, dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y lo triste es que decían esto entre ellos. El versículo 61 nos dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Es la tercera vez que aparece la palabra murmurar en ese capítulo. Cuando Jesús habló que él era el pan de vida, que la gente tenía que comer de él, los fariseos murmuraban entre ellos. Cuando Jesús dijo que él había descendido del cielo, los religiosos murmuraban entre ellos. Y aquí vemos ahora a los discípulos murmurar. Y fijaros cómo estoy haciendo énfasis en esa palabra, porque es una onomatopeya. Y todos sabéis lo que es una onomatopeya, ¿verdad que sí? Una palabra que imita el ruido que hace algo. Y la palabra murmurar es porque cuando uno habla bajito con otro está... Y así es como suena en el original griego. Una palabra, apunté aquí, en griego suena como egoguzon. Egoguzon. Fíjate cómo suena de divertida esta palabra, egoguzón. La idea de murmurar. Y hermanos, eso es la naturaleza humana. No nos atrevemos a decir las cosas en alto, las decimos en bajo, a lo bajinis, pero vamos diciéndolas. Y así es como estos hombres estaban haciendo, pero Jesús conocía el corazón. Y Jesús es capaz de sacar de nuestros rostros la careta y de nuestro corazón la cortina. Y dejarnos desnudos ante su presencia. Tú puedes engañarme, yo puedo engañarte, pero a Dios nadie le engaña. Él conoce lo recóndito de nuestra alma, lo más íntimo de nuestro ser. Dios sabe lo que hay ahí. Y de esta manera, aunque murmuremos en contra de Él, Dios lo oye. Hay algo que no puedo entender en este pasaje. Y es difícil para mí explicarlo, pero lo creo. La palabra del Señor nos enseña que Él nos vio y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y en este pasaje leemos que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajera. A la vez, indiscutiblemente, la invitación del Hijo es continua a todo pecador. Todo aquel que quiere venir, puede venir. Todo aquel que quiere venir, está invitado a venir. Porque la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, no a los elegidos solamente, sino a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito. Y la Biblia nos dice que por todos murió, y esto no se refiere a todo hombre de diferente clase social o política, sino a toda la humanidad. Y aún así, sin duda alguna, no todos los que son llamados van a entrar en el reino de los cielos, sino aquellos que creen. Y de esta manera, la responsabilidad humana está en toda la nueva Biblia, el Nuevo Testamento, cuando continuamente Cristo está apelando al hombre a que se arrepienta y crea y confiese. Y a la vez la Biblia nos enseña que no podemos creer, ni confesar, ni seguir, a menos que el Padre no nos trajera. Y este equilibrio es lo que llamamos una paradoja bíblica. Me gusta más usar una palabra que yo mismo me he inventado, una paraletheia bíblica. Dos verdades unidas en un mismo concepto. La verdad de que Dios es soberano, y bien siendo soberano, ha hecho al hombre responsable. Por eso, la Biblia nos dice que Cristo había escogido a 12.
Versículo 4 a 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. La Biblia nos lo dice en ese versículo porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y si comparamos eso en el versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he cogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús había escogido a los 12. Y eso nos muestra que la palabra escoger no siempre es usada para la salvación. No es que seamos elegidos y escogidos para la salvación. Somos elegidos y escogidos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y eso es un problema que caen los teólogos que siguen a la teología reformada. Que nunca la palabra elección tiene que ver con la salvación en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con lo que Dios ha preparado para que hagamos en sus obras. La elección es cuando Dios sabe en su soberanía qué es lo que vamos a hacer. Implica responsabilidad humana. Y de esta manera Judas era responsable ante Dios de su propia perdición. Dios no creó a Judas, Judas se creó a sí mismo. En su rebelión, en su incredulidad, en su posesión del diablo. Algunos dicen, ¿era Judas salvo? No sé si habéis escuchado esta pregunta. ¿Era Judas salvo? La respuesta es, no, no era salvo. Porque la Biblia nos dice aquí en este versículo 63 que Jesús sabía quién había creído. Desde el principio, Judas no había creído. ¿Fue Pablo salvo? Sin duda alguna. Dio fruto de que él había sido elegido para buenas obras. Dio fruto de su vida. ¿Fue el rey Saúl salvo? Solo Dios sabe, yo no lo sé. No lo sé. Porque en su vida de Saúl no hay fruto de salvación. Hay amargura, hay condenación, hay una muerte trágica. ¿Eres tú salvo? ¿Soy yo salvo? Cada uno de nosotros tenemos que responder esa pregunta ante Dios. El que cree en Él tiene la vida eterna. Yo creo que yo soy salvo por la misericordia de Dios. Él me atrajo con cuerdas de amor. Y eso es algo precioso en la obra de redención y salvación, que aunque nosotros estemos sin fuerza alguna, Dios da la fuerza para que vengamos a Él. Que si nosotros no tenemos suficiente fe, Él da la fe para que confiemos en Él. Un hombre dijo, ayuda a mi incredulidad. Fue sincero con Dios. Que muchas veces nuestra condición humana está ahí rebelándose en contra de Dios. Dios nos quebranta, nos quiebra para traerle a Él. Estas palabras son duras. Por eso el versículo 66, una vez más, nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Este versículo resume mucho de la historia del cristianismo. A veces hablamos de las personas que se han apartado del Señor. Usamos esa palabra. Que han dejado de andar con el Señor. Que han vuelto atrás. Es un peligro grande que tenemos todos nosotros. Y es un peligro, hermanos, que yo ruego al Señor que ninguno de nosotros caiga en ese gran error. Pero hay muchos, sin duda alguna, que son ofendidos en la fe. Y hay muchos que son confundidos en la fe y siguen otras religiones y otras maneras, nunca han sido salvos. Y también hay muchos hermanos que se ofenden porque otro hermano no le ha saludado, porque el pastor ha dicho algo en contra de ellos, porque a lo mejor ha pasado algo que no les gustaba, porque no les gusta cómo están los bancos duros en la iglesia o las sillas blandas en la iglesia. Por cualquier chorrada, la gente deja de seguir a Jesucristo. Y tira la culpa a los demás. Déjame deciros algo, ningún hombre es digno de que nosotros dejemos de seguir al Señor. Si alguien nos hace daño, pues sigamos al Señor de todas maneras. Si alguien nos ofende, sigamos al Señor de todas maneras. El pastor de la iglesia no es ni el héroe, ni es el preeminente, ni es el importante en la iglesia. Es Jesucristo. El pastor de esta iglesia de cualquiera morirá y será al cielo, si es salvo. Pero el Señor Jesucristo ya está en el cielo y es el pastor de la iglesia, soberano. Por eso, este versículo, cuando leemos que muchos volvieron atrás, ¿de qué se ofendieron? ¿De la verdad? Pablo llegó a decir, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad?
A ningún hombre le gusta oír en su cara que es pecador y necesita arrepentirse. A ningún hombre le gusta oír en su cara que su condición está perdida y sin esperanza. Estamos desde niños intentando hacer que la autoestima de los niños sea grande, ¿verdad que sí? Y luego tenemos el síndrome del emperador. Aquellos que sois pedagogos o psicólogos sabéis bien qué es el síndrome del emperador. Hermano, mi madre me daba el síndrome de la chancla. Y funcionaba, os aseguro que funcionaba. Tenemos que decir a los niños también que ellos son pecadores y necesitan pedir perdón y arrepentirse. Y a los adultos que son pecadores y necesitan arrepentirse. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Pero el mensaje de la cruz es la única esperanza para este mundo. La Iglesia no ha venido a reformar el mundo, por eso no soy reformado. No hemos venido a socializar el mundo, por eso no soy sociata. Hemos venido a transformar el mundo mediante el poder de la sangre de Jesucristo. Le respondió Pedro cuando el Señor le dijo: ¿y vosotros qué vais a hacer? Esa respuesta, hermano, la he marcado en cada una de mis Biblias a lo largo de los años. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, verdad? ¿A quién iremos? ¿Quién nos puede dar vida abundante, paz, gozo? ¿Quién nos puede dar ese descanso en Él? ¿Quién nos puede dar una vida para siempre? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Buda, ahí está su tumba. Buscad la de Mahoma y también la encontraréis. Buscad a los grandes líderes religiosos o políticos y encontraréis cada una de sus tumbas. Buscad la tumba de Cristo y tal vez encontraréis un agujero en la roca esculpido con una gran piedra lateral removida, pero no encontraréis su cuerpo. Él vino a dar vida y vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Eso nos tiene que dar esperanza hoy. A pesar de los dolores, de las luchas, de las frustraciones, de tener que ir a trabajar mañana lunes. A pesar de este mundo que va de mal en peor, de las guerras, de los sufrimientos, Cristo está con nosotros. ¿A quién podemos ir? Y hoy hemos visto estos versículos tan extraordinarios. Y qué gozo hubiera sido si aquellos discípulos le hubieran seguido, pero se marcharon. Qué gozo hubiera sido si todos lo hubieran aceptado. Pero mirad lo que pasa en el 7.1, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea, porque los judíos, los de Judea, tenemos que entenderlo así, los de Judea procuraban matarle. Los de Judea procuraban matarle. Qué triste es que muchos hoy intentan matar a Cristo. Pero Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar. Señor, gracias porque en este libro eterno vemos tu palabra salida de tus mismos labios que